Retomamos entonces el taller de hoy con el último tema del módulo primero, realidad e ideología. Recordemos que el objetivo de este taller, de este módulo, es reconocer la importancia de los procesos de conocimiento relevantes para la toma de decisiones políticas que ayudan a transformar positivamente la realidad en los ámbitos locales, donde los jóvenes tienen el presente y el futuro en sus manos, ¿no? Entonces se trata de capacitar a las nuevas generaciones para que vayan asumiendo esta tarea de conocer y actuar, ¿no? De manera correcta. E incluso en el último módulo del taller veremos también la necesidad de la ética. Es decir, no basta con tener conocimientos, hay que ser éticos, hay que ser buenas personas, hay que actuar de manera moralmente, éticamente correcta. La ética pública en el Estado laico, ¿no? Ese será el último taller que tengamos. Bien. Hemos tratado en el primer taller la problemática del conocimiento y vemos que es muy importante el proceso de conocimiento y la generación de pensamiento, de ideas, de sistemas de paradigmas, propuestas, ideologías, con actividades de prácticas, la praxis, el conocimiento práctico para aplicarlo, para transformar la realidad en beneficio del bienestar de la comunidad y de la satisfacción de las necesidades de todos, incluyendo a todos, no solo privilegiar a algunos, sino a todos. La charla anterior hemos visto ¿qué son las ideologías? Un conjunto de ideas, valores, propuestas, precisamente modos de acción para intervenir en la realidad y que eso es parte esencial de la política, ¿no? Cuando no hay conocimiento, cuando no hay ética, cuando no hay preparación para eso, en la política se desvirtúa, la democracia fracasa, se convierte en politiquería. Y en esta última charla del día de hoy vamos a tratar precisamente de la crisis de las ideologías frente a la globalización. Y vamos a tratar ahí, nos vamos a ubicar precisamente en el momento presente de crisis que vive el planeta a propósito del coronavirus, ¿cierto? Creo que este va a ser el mejor ejercicio de este tema, porque estamos viviendo en tiempo real esta crisis y esta problemática. Saludo a todos los compañeros, que poco a poco ya nos vamos empoderando de esta plataforma, que para mí es la primera vez que uso, tengo que reconocer, fíjense ustedes qué interesante asumir el reto de compartir con ustedes estas charlas, estos talleres, me obliga a mí, que ya tengo la brecha tecnológica, me obliga a usar una herramienta, una aplicación que no la había usado. Si no asumo el reto, podía haber dicho, esto es muy complicado para mí, me quedo en mi postura cómoda y he tenido que aprender. Agradezco a Andrés que vino ayer y me enseñó, es muy sencillo, pero resulta que para una persona que no está acostumbrada al uso de estas tecnologías, se le vuelve una montaña. Les confieso que ayer me desperté a las 4 de la mañana preocupado por lo que iba a pasar hoy día. Pero fíjense ustedes cómo ahí interviene la juventud que conoce, que está habituada con una persona ya de la tercera edad, que sin embargo se enriquece con el conocimiento
y la experticia de los jóvenes, ¿no? Es un pequeño ejemplo de cómo uniendo a las generaciones que estamos ya de salida con las nuevas generaciones, podemos encontrar fortalezas y poder avanzar. Y bueno, en este caso, el incremento de conocimiento es un conocimiento práctico, es un conocimiento de cómo manejar una tecnología en red, de todas estas cosas maravillosas que hoy la tecnología pone a nuestra disposición y que se las usamos en beneficio mutuo, bueno, pues entonces permite esto que estamos haciendo. Por lo tanto, un saludo a todos los chicos y chicas que están acá son 15, 17 personas, ¿no? Bienvenidos de los veintitantos que somos, 23 o no me acuerdo cuántos somos, pues estamos conectados. He revisado los nombres, los que pertenecen a la SUAY, 6 Azuayos, 6 de Cañar, me parece también, hay de Chimborazo y de Morola Santiago. Bienvenidos todos a esta última charla. Y vamos a empezar de manera interactiva. Yo les voy a proponer este problema. Resulta que el Ecuador, enfrentado al coronavirus, se ha convertido en noticia internacional por el tema de los cadáveres de Guayaquil, ¿no es cierto? Yo les voy a preguntar a ustedes, bueno, también saludo a quienes están, 20 están en red, porque hay también familiares. Yo les voy a preguntar, vamos a suponer que cada uno de ustedes es ministro de salud, ministro de salud. Y la pregunta que les hago a todos es, ¿qué es lo que un ministro de salud debe saber para enfrentar el coronavirus? ¿Qué es lo que, si usted, Ana Gabriela, Eliana, Eric, Erika, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué necesitarían ustedes saber como ministros de salud? A ver, ¿quién piense un ratito qué es lo que necesitarían ustedes para qué necesitarían conocer para para ejercer el Ministerio de Salud y responder al tema del coronavirus. A ver, no encuentro a ver, un ratito. A ver, ¿qué pasó? No me sale aquí el tema no aparece mi micrófono. Padre, dele clic en la pantalla, entonces allí le va a salir. Exactamente, ya. Entonces, a ver, repito la pregunta. ¿Qué necesitaría Fanny o María Luisa, que si es ministro de Salud, qué necesita conocer para dictar las políticas públicas para hacer frente al coronavirus? Yo voy a participar. Tal vez lo que se debería, lo que sería primordial conocer sobre el coronavirus sería más o menos su estructura. O sea, sabemos que es un virus con el cual nosotros podemos, por así decirlo, eliminar a este virus con la ayuda del jabón o en este caso el alcohol, ya que este virus tiene proteínas y otro elemento más que no me acuerdo. Pero la cosa es que todo esto, nosotros podemos eliminar este virus con la ayuda del jabón, ya que el jabón elimina estas proteínas y todo lo que cubre la bacteria. Entonces, se elimina. También podríamos saber cuál es el riesgo o cuántas son las personas que tienen el riesgo de contagiarse, si es que ya tenemos a una persona contagiada.
O sea, es decir, el cerco de contagios. Tal vez también lo que deberíamos saber son los síntomas para este virus. También deberíamos saber, bueno, yo creo que es importante también conocer los lugares en donde sería esto más, donde se vería más afectado por la presencia de este virus. Por ejemplo, en el caso de los hogares en donde viven varias familias en un mismo hogar. O sea, se toma el riesgo de que si una persona está contagiada, va a haber el contagio masivo hacia toda su familia. El personal que trabaja, conocer quiénes son las personas que trabajan a pesar del toque de queda y todas estas cuestiones, teniendo en cuenta que son primordiales para en el hecho de realizar sus actividades a pesar de tener este problema. Creo que eso, yo pensaría que eso sería importante. Bien, a partir de tu intervención, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que, digamos, muy acertadamente ha señalado, ¿no? Fíjense ustedes que cuando recién comenzó el coronavirus, el gobierno dijo que estaba preparado para afrontar la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes? Esa era la primera. ¿Para qué? Para tranquilizar al país. Eso ya era una mentira, porque resulta que ningún país del mundo estaba preparado y el Ecuador tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno, los asesores del gobierno, ¿no es cierto? Y la propia ministra, la señora Andramuño, no conocía, no sabía realmente qué es una pandemia, cuál era el riesgo del coronavirus, en fin. Y entonces se minimizó, muchos gobiernos minimizaron el problema porque desconocen, ¿no es cierto? Segundo, el gobierno no sabía exactamente cuál era la infraestructura con la que contaba para el coronavirus, o probablemente lo sabía, que tiene pocos hospitales preparados, pocas camas, pocos respiradores, etcétera, y entonces, claro, esto no se puede improvisar. Desgraciadamente tuvimos 12 años, hemos tenido 12 años de revolución ciudadana entre correísmo y morenismo, y resulta que tanta inversión y tanto gasto no lograron mejorar el sistema de salud. El sistema de salud tiene muchos problemas. Eso también debía conocer la ministra. Bien, una vez llegado el virus, entonces había que conocer de dónde podía venir la infección. Y obviamente, ahí también el gobierno no tuvo en cuenta una cuestión cultural, y es que el virus entró al Ecuador a través de los aeropuertos, Quito y Guayaquil, y a través de migrantes o turistas o estudiantes que venían de Europa, donde ya la pandemia se había expandido, ¿no? Y entonces resulta que fíjense, comparemos cómo hizo el gobierno con esos 12 chicos que salieron de Wuhan, de China, y que fueron a Ucrania y que hicieron la cuarentena, y que luego cuando vinieron acá se los recibió con una serie de precauciones. Llegaron no sé cuántos vuelos de Europa, de Estados Unidos, a Quito y Guayaquil, y se les dijo a la gente que vayan a hacer cuarentena. Y la gente no hizo cuarentena. ¿Por qué? Porque el gobierno no conocía, no quiso conocer, no valoró suficientemente el tema de la cultura nuestra. Hay que conocer al pueblo. No basta, si fuéramos chinos disciplinados o coreanos disciplinados, hubiéramos obedecido las reglas. Pero
los ecuatorianos somos indisciplinados. Nuestra cultura latina, por eso también tenemos el problema que tenemos en Italia, en España, porque el mundo latino y el mundo occidental ha cultivado mucho esta idea de que la libertad está por encima de la disciplina, y entonces cada uno se fue a festejar, se fue a hacer lo de siempre, y abrazó y mucho a todo el mundo. Y entonces resulta que nos encontramos con que el cerco epidemiológico. Luego, el problema, ¿qué otra cosa necesitaban? Conocer y tener, no solo conocer y tener, necesitaban tener y conocer dónde, como tú has dicho, dónde está el virus, hacerle el seguimiento a ese bicho. ¿Por qué? Porque ese bicho, los portadores son seres humanos, asintomáticos y sintomáticos, y entonces había que tener pruebas. Y resulta que las pruebas, que no las producimos nosotros, ahí el retraso tecnológico que tenemos en nuestros países, no teníamos pruebas, no las producimos, había que importarlas, se tardaron en importar, se siguen tardando en importar, no tenemos recursos, no tenemos dinero, el señor Correa se ferió todos los fonditos, no teníamos reservas, hemos entrado en una crisis por la baja del petróleo, y entonces tampoco hay dinero para enfrentar esto, ¿no es cierto? Entonces se tomaron medidas, primero, no se hizo la cuarentena con miles de gentes que llegaron por los puertos de Guayaquil y Quito, y esa gente expandió la pandemia. Dos, se tomaron las decisiones con mucho retraso. Como no hay los suficientes test, no se sabe quiénes están contagiados, quiénes no, más o menos se sabe dónde. Se implementó como medida absoluta el tema de quédese en casa. Quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa, que es la única forma, lávese las manos y tal, chévere, eso hay que hacerlo. Pero resulta que muchos de los ecuatorianos no se pueden quedar en casa. ¿Por qué? Porque viven en la calle, viven en el negocio diario. El 50% de los ecuatorianos se gana la vida en la calle, en el día a día, y entonces ahí viene el conflicto entre parar la pandemia o aplastar la economía. Entonces, fíjate que al no saber dónde está el virus, hemos tenido que imponer una cuarentena a todo el país con todos los problemas que eso tiene, y resulta que ahí no previmos un asunto muy importante, que es lo que desencadenó la crisis y el escándalo de Guayaquil, que es que el toque de queda y la prohibición de que las personas entierren a sus muertos generó un problema irresoluble, casi irresoluble. Es decir, de pronto 400, 500 muertos que podían haber diariamente en Guayaquil o menos, se elevaron a 1.500 que se quedaban en las casas, y cuando todavía el gobierno no había establecido un protocolo, se dice, para el levantamiento de los cadáveres, y se generó un problema por falta de conocimiento, por falta de previsión. Otro problema que no ha resuelto todavía el gobierno es el retorno de los migrantes, estudiantes, trabajadores que desean retornar al Ecuador y que están ya varados en países que los van a expulsar porque ya no tienen visa, etcétera, y están prohibidos los vuelos. ¿Por qué? Porque no se ha previsto, no hemos tenido la capacidad de reaccionar de manera, adelantarnos al virus y valorar todos los problemas, y entonces nuestras medidas, las medidas que ponemos, en vez de resolver sí, puede ser que quieran resolver un problema, pero crean otros. Fíjense que aquí en este caso concreto del coronavirus nos estamos dando cuenta de lo importante que es el conocimiento de la realidad, de una realidad dinámica, de una realidad compleja. Estamos ante la necesidad de conocer qué pasa en tiempo real, de tener las infraestructuras necesarias para poder responder, de tener los presupuestos asignados y necesarios para poder adquirir los recursos necesarios, etcétera, etcétera. Y obviamente una campaña de comunicación clara
tener expertos en comunicación, no solo expertos en coronavirus, pero que también sean capaces de comunicar. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el lavado de las manos, lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos. Y de pronto aparece una señora y dice, señor, ¿qué hago yo? Yo ya tengo las manos irritadas de tanto lavarme. ¿Y usted sale de casa? No. Entonces no necesita lavarse las manos a cada rato, ¿verdad? Pero eso la gente no tiene un mensaje claro. El tema de las mascarillas siguen discutiendo si hay que ponerse, si no hay que ponerse. No hay tampoco una comunicación clara. Se dice que ahora ya la gente se reduce, se aumenta el toque de queda. Pero ¿qué pasa? Que en pocas horas se acumula mucha gente en los mercados o en las boticas o en donde se necesita, en pocas horas. Entonces, quizá es una medida que no resuelve tampoco el problema, porque si tú reduces el número de horas, estás concentrando un pequeño número de horas que toda la gente vaya ahí mismo, y entonces la posibilidad de contagio aumenta. ¿Por qué no se entra mejor en una calendarización de horarios, ¿no es cierto?, por género, por tal, y al mismo tiempo que mantienes reducido el número de personas y espaciado el número de personas, pero para eso necesitamos disciplina. Por ejemplo, ahora se sabe que gente nuestra de la Sierra, del Oriente, que vive en Guayaquil, ante la angustia de Guayaquil, está yéndose a la sierra o al oriente y van llevando el coronavirus y se va expandiendo. Y esto el gobierno tampoco lo sabe. Es decir, es una crisis que se sale de las manos de la sociedad y también del gobierno, ¿no? Ahora, este análisis que acabamos de hacer nos permite, y gracias a ti por habernos inducido este análisis, nos afrontamos entonces al tema del que nos ocupamos en este momento, la crisis de las ideologías en el contexto de la globalización, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en ese librito de Outart que cité sobre la proclama por la agricultura familiar y campesina, que está en el IAEN, si entran ustedes en la página web del IAEN, espero que todavía esté, ahí pueden encontrar este libro de François Outart, que se murió hace poco. Para que le conozcan un poco a François Outart, él fue profesor de la Universidad de Lovaina, profesor de Correa, lo recibió en su casa en Lovaina y vino al Ecuador porque le tenía aprecio a Correa y miró que en la propuesta de la Revolución Ciudadana había una esperanza y se convirtió en profesor del IAEN, ¿verdad? Pero ya a finales se dio cuenta de que realmente lo que decíamos en la clase anterior sobre el buen vivir, que una cosa es la que se decía y otra es la que se hacía, y al final escribió a Correa una carta en la que le decía que su proyecto estaba económica y políticamente agotado y que se fuera a su casa. Por eso Correa no se presentó a las elecciones, porque un buen amigo y otros buenos consejeros le dijeron, no te hagas cargo del muerto que tú mismo has matado. Entonces el hombre se fue, dejó a su partido abandonado y se organizó el despelote que se desorganizó, ¿no es cierto? Entonces, François Outart habla de que estamos viviendo una crisis civilizatoria. Quiero partir de ese presupuesto. Vivimos una crisis civilizatoria, una crisis sistémica. Es decir, en un mundo que tiene 7.000 millones de habitantes, con un modelo de desarrollo capitalista maduro, basado en el extractivismo, en el consumismo, en la agresión a la naturaleza, de concentración de dinero en poquísimas empresas transnacionales y personales, con miles de millones de gente que vive en la pobreza, etcétera. Podemos decir que el modelo
que la ciencia y la técnica habían anunciado como lo máximo, como la solución de todos los problemas, ha fracasado. Es decir, el capitalismo ha fracasado, fracasó el comunismo, han fracasado una serie de propuestas y entonces no se hacen caso de las propuestas alternativas. Entonces estamos en un mundo en crisis. Y esta crisis lleva también a la crisis de los estados, a la crisis de los estados nacionales. Ya los estados nacionales no pueden gobernar, tienen muy poco margen de maniobra. Lenín Moreno está cogido, perdonen la palabra, por las pelotas, no puede gobernar, tiene que pagar una deuda impagable, tiene que vender lo que queda del país a las empresas transnacionales extractivistas de la minería y del petróleo, no tiene dinero para cumplir con los principios de la Constitución, es decir, es una crisis que hace que realmente nuestros gobiernos nacionales sean títeres de esas fuerzas transnacionales que gobiernan hoy el mundo. Y eso nos lleva también a una crisis de la democracia. Los partidos políticos, como han fracasado todos, no han cumplido, ¿no es cierto?, no han sido capaces de cumplir lo que ofrecía su ideología, y entonces la gente ya desconfía, y entonces hoy día se habla ya de que ya no hay que hacer caso de las ideologías, y que lo importante es ser pragmáticos. ¿Qué hay que hacer? Que la realidad ya no requiere de ideologías y que simplemente debemos actuar. Pero en esas actuaciones tan improvisadas, metemos las patas. La señora Cynthia Viteri toma una decisión de cerrar el aeropuerto de Quito y arma un problema internacional y habrá un problema para la gente que quiere retornar al Ecuador y tal, o sea, en nombre de la crisis de las ideologías, ¿no es cierto? Entonces, el pragmatismo, la buena voluntad, nos puede llevar realmente a hacer muchas chapuzas, muchas cosas que no obedecen a una intervención seria, sistemática, planificada, ¿no es cierto?, que tiene necesariamente que responder a un conjunto de ideas que se quieren llevar a la práctica. Una cosa esencial del ser humano es la capacidad de proyectar el futuro, de analizar el presente y proyectar el futuro. Si no somos capaces de analizar el presente, para eso se necesita ideología, teoría, y proyectar el futuro, para eso se necesita también una gran capacidad de prever y crear los caminos para que desde el presente complicado podamos llegar a un futuro más prometedor. Entonces, entran en crisis los partidos y con ello entra en crisis la democracia. Por eso hemos caído en lo que hoy día se denomina como el populismo, ¿no? Donde, a ver, el alcalde de Cuenca hace una encuesta, o el candidato alcalde de Cuenca hace una encuesta para ver cómo tiene que llegar a los jóvenes que supuestamente van a votar por él, y entonces hace una investigación a ver qué piensan los jóvenes, y los jóvenes lo que quieren en su mayoría es pachanga. ¿Cuántos festivales de música el alcalde va a financiar? Durante el carnaval en el Azuay, el mejor alcalde de Cuenca era el alcalde de Paute, porque había hecho un tremendo festival, ¿verdad? Entonces, resulta que el señor alcalde en su proyecto de gobierno coloca y promete a los jóvenes que va a hacer una serie de grandes eventos culturales, artísticos, ¿no es cierto?, para dar gusto a eso. Puede ser que no hay hospitales, no existe en los sistemas de salud, pero lo importante es dar gusto. Eso se llama populismo.
Es decir, dar gusto a los deseos primarios de la sociedad, que no siempre tiene la discreción, el juicio para distinguir entre lo que es fundamental y prioritario. Más todavía, en un país que no tiene recursos, ¿a dónde deben ir los recursos de la comunidad? O a satisfacer los deseos legítimos, pueden ser de diversión, o realmente a dónde hoy estamos padeciendo estas deficiencias. Bien, entonces, el virus nos está mostrando lo que significa la globalización, ¿verdad? Por eso, esta crisis civilizatoria toma conciencia precisamente a causa de los efectos de la globalización. Vivimos en un mundo globalizado. ¿Qué significa eso? Ya lo saben ustedes. La globalización es esta conexión de un mundo que se volvió una aldea global, ¿no? Esto se ha producido, empezó a producirse en 1492, cuando el viejo y el nuevo mundo se encontraron. Antes los mapas del mundo mostraban que el viejo mundo era el único que existía. No se sabía de la existencia de otro continente entre Europa y Asia. Y de pronto apareció un nuevo continente y empezaron los viajes, las circunvalaciones del mundo, y se hizo el mapa planetario y se implantó pues la idea de que el mundo no era un queso redondo sobre los hombros de una tortuga o de un elefante, sino que era una bolita azul que daba vueltas alrededor del sol, y que por lo tanto pues podías viajar por esa bolita azul maravillosa que es el planeta Tierra, ¿no? Ahora sabemos de eso gracias a los viajes espaciales. Antes no teníamos idea de que éramos una bolita, un pequeño punto azul, como dice Carl Sagan, ¿no? Que cuando el satélite, la sonda espacial Voyager salía del sistema solar, hizo una última foto y les recomiendo en YouTube, YouTube de Carl Sagan, ¿no? Del Voyager, ¿no? Les recomiendo que entren en YouTube y vean ese video muy interesante, donde al final el Voyager ve a lo lejos, a miles de millones de kilómetros, antes de abandonar el sistema solar, ve el mundo como un puntito azul, el pálido punto azul, dice Carl Sagan, ¿no? Y en ese pequeño puntito existe toda la joda que tenemos en este planeta. Ahí están todas las pasiones, las guerras, las miserias, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso, de que este es nuestro hogar común, nuestra única casa. No hay a mano otra estrella, otro planeta, otro sistema solar donde podamos viajar mañana, pasado, dentro de 100, 500, 1000 años quizá. Entonces, esta es nuestra casa. Y ahí es muy interesante citar un documento del Papa Francisco, que se llama la Laudato Si. Les recomiendo también entrar en internet y poner Laudato Si. Laudato Si son una palabra latina que significa alabado seas, que el Papa se inspira en San Francisco de Asís para hacerse una gran pregunta. ¿Qué le está pasando a nuestra casa común? ¿Qué le pasa a la Tierra, al planeta? ¿Qué le pasa a la humanidad que está viviendo? Que estamos enfrentando esta crisis civilizatoria, sistémica, holística. Holística significa todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué está pasando en nuestro planeta? Y entonces esa crisis civilizatoria se concreta en una crisis. No es solo una crisis económica, no es solo una crisis del capitalismo, es una crisis total, y empieza siendo una crisis climática. Y entonces entra este componente del cambio climático. Está cambiando el clima. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo que tenemos pues está calentando el planeta, el calentamiento global.
mediante la quema de combustibles fósiles, de creación de basura, descomposición de la basura, que genera CO2 y metano. El CO2 calienta, el metano 100 veces más que el CO2. Y entonces, en estos últimos 200 años, el planeta se ha calentado, o en los últimos, desde que se inventó la máquina, las máquinas y los combustibles, el mundo se ha calentado pues muchísimo más que en los 12.000 últimos años. Y entonces ese calentamiento global genera una serie de problemas. Derretimiento de los polos, ¿no es cierto? Empeoramiento de la calidad de aire, cambio de los regímenes de agua y sequía, etcétera, ¿no? A ver, ¿alguien quiere decir algo? A ver, ¿hay alguna intervención? Entonces, continúo. El cambio climático... Bueno, sí, bueno, yo quería decir algo con respecto a la pregunta anterior, que era qué haríamos si es que nosotros estuviéramos a cargo del Ministerio de Salud. Si bien es cierto, nosotros desde el mes de diciembre ya conocíamos en las noticias de que en Wuhan se venía presentando este virus y la magnitud que venía representando prácticamente y el nivel de contagio. Entonces, creo que se les subestimó al virus. La mayoría de países, por no decirlo todos los países, porque como se mencionó anteriormente, ninguno estuvo preparado para afrontar esta pandemia. Lo que se hubiese hecho, ya conociendo ya un poco de antecedentes de este virus, se hubiese hecho como ministro una serie de preguntas: el qué, cómo, cuándo y el por qué. El qué íbamos a enfrentar, en este caso, que es el virus, cómo estaba estructurado, cuál es la magnitud de contagio, la gravedad del asunto, el cómo teníamos que, en base a la primera pregunta, analizarlo y teníamos que invertir más en salud, teníamos que concientizar a la gente, educar, como dice, siempre los latinos hemos sido más amantes de la libertad y no a la disciplina, como se habló. Entonces hubiésemos concientizado o tratar de concientizar a la gente sobre este tema, sobre la gravedad que puede causar. El cuándo esto debía haberse previsto ya desde los primeros días que se conoció ya de este virus. Teníamos que ya cerrar aeropuertos o tener un poco una mayor restricción en cuanto a la cuarentena. Si bien es cierto, aquí en el país se adoptó la cuarentena, pero no llevamos ni siquiera, creo que estamos en 20 días, creo, de la cuarentena. Entonces, me imagino, la cuarentena tiene su propio nombre, ¿no es cierto? Debíamos estar estrictamente guardados en casa. Por eso el gobierno se ha enfatizado en decir que nos quedemos en casa, pero la mayoría de gente realmente no está consciente de la gravedad de la situación. Entonces, por eso siguen saliendo, siguen haciendo realmente lo que a ellos les conviene. Y el por qué, debemos analizar también por qué debíamos actuar con anticipación para poder salvar varias vidas. Como ahora en Guayaquil está sucediendo, está realmente el sistema de salud totalmente colapsado, hay muertos por todo lado, en las casas, en las calles, y el gobierno nos miente, está interactuando mal el gobierno en este caso, y es muy criticado a nivel internacional. CNN ha criticado duramente al presidente, a la ministra. Entonces, yo creo que como ministro de salud debíamos interactuar de esa manera.
Eso es lo que puedo acotar, mis estimados compañeros. Gracias. Yo también, solo una cosita pequeñísima. Es que, o sea, Ecuador con 2 aeropuertos internacionales, o sea, no se pudo, el gobierno no se pudo hacer cargo por tener atención, incluso por tener solamente 2 aeropuertos. O sea, hablemos de países que tienen aeropuertos en cada ciudad. Entonces es complicado, pero igual Ecuador con 2 aeropuertos internacionales no se pudo hacer cargo y tener un cuidado profundo. Sabemos las mesas de los que estaban justamente para hacer las pruebas a los pacientes. Ni incluso ellos no estaban protegidos para tener esto, hacer las pruebas y todo. Entonces, o sea, fue un descuido total por parte del gobierno. Bueno, disculpe, podría ser otra cosa también, que el gobierno no supo informar también a la ciudadanía muy bien sobre el tema del virus. Yo, por ejemplo, lo que veo en mi cantón, analizando con mi hermana, porque ella es bioquímica, vemos a la gente utilizando guantes, mascarilla, pero ¿qué pasaría? Bueno, por aquí, gracias a Dios, el virus no está, pero ¿qué pasaría si hay alguien con virus ya y se va a comprar y la gente está utilizando guantes? No, pero la gente no sabe todavía el manejo de los guantes. Ellos cogen el dinero, pero si alguien estornuda por mediante el dinero le traspasa el virus y coge, digamos, con los guantes ya, pero las personas están protegidas por los guantes, pero es falso, porque ya cuando yo cojo el dinero, ¿no es cierto? Entonces guardo el dinero, me pica la cara, me raspo la cara, el virus está en mi cara. Después ya que cojo, me saco los guantes, lavo los guantes, me topo la cara, me empieza a topar la cara, los ojos, la boca, ya me empieza a contagiar. Entonces por eso digo que la gente todavía no está educada, piensa que por tener mascarilla, por antes, está protegida. Entonces la gente todavía le faltaría educar y porque no está bien informada sobre el tema del virus. Bien, muchas gracias. Fíjense ustedes entonces cómo Wilson me parece que ha de ser, ¿y quién es la última que actuó con D? Diana. Diana. Entonces, fíjense ustedes que ustedes están analizando todo esto, ¿no? Y de esto debemos sacar muchas lecciones. Pero, ¿por qué yo digo la crisis civilizatoria en el contexto de globalización? El virus nos ha enseñado lo que significa la globalización. La globalización se produce ¿por qué? Porque hay un incremento increíble de comunicación planetaria. Hoy estamos conectados con este momento con 20 personas a través del Internet. Podría estar uno en China, otro en Japón, otro en las Filipinas, ¿no es cierto? Tenemos una conectividad casi en tiempo real, ¿no es cierto?, de toda la humanidad. Nos enteramos de todo lo que pasa, las noticias corren. Igual corre el dinero a través de las redes financieras. Yo hago un depósito en línea y puedo pasar $1.000 millones de una cuenta de un banco offshore que he robado al Ecuador y lo pongo en otro banco, en otra cuenta, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿hay alguien que quiere intervenir? Bueno, yo quería responder, aparte de la pregunta que se hacía anteriormente de qué haríamos nosotros en el caso de ser ministros de salud frente a la situación del coronavirus. Principalmente yo creo que sí, como aportó Eliana, realmente al inicio no se tenía una preparación completa en cuestión de, por ejemplo, como dijo, 2 aeropuertos internacionales, que no son uno en cada ciudad, que podría haberse tomado más control en cada uno de ellos para evitar que ingrese gente que esté contagiada, porque esto ya vino de otros países también. Y aparte, creo que en sí el fallo en general del Estado fue no contemplar todas las medidas de salud necesarias en el personal que elaboraba los exámenes o análisis a la gente que entraba al país para que pueda estar también protegida y esas personas
vayan y contagien a más, porque según lo que había escuchado y había hablado con otros compañeros analizando esta misma situación, es el hecho de que más o menos una persona contagia a 10 y cada uno de esos 10 a otras 10, entonces se va haciendo una cadena más grande en la que no se puede contemplar la magnitud de esto. Otra cosa que quería contemplar, si yo fuera ministra de Salud, creo que ya teníamos un antecedente que no pensamos que iba a llegar, pero teníamos un antecedente que fue China y que no se tomó relevancia porque dije acá, porque no creemos que sea tan así, pero como dijo usted, la globalización es tan grande y nos dimos cuenta de la magnitud de la globalización al momento de que empezaron a llegar los casos aquí. Entonces yo creía que de cómo se desarrolla un virus, las etapas de un virus y todo eso también debió tener en cuenta el desarrollo socioeconómico del país al momento de afrontar una pandemia, porque cómo puede afrontar un sistema de salud deficiente a una pandemia de tal magnitud en donde no se tomaron medidas necesarias y se está trabajando al día a día con lo que está avanzando. Entonces, vemos que culpan, y ciertamente yo he escuchado que culpan bastante a Guayaquil por el incremento indiscriminado de casos de coronavirus, pero no se ponen a pensar en las realidades socioeconómicas de cada una de las ciudades y que en Guayaquil hay un índice demasiado alto de pobreza. Entonces, no es posible que se pueda tener un control estricto de quién sale y quién no, si realmente tienen que salir a cumplir el día a día, porque si no, realmente no pueden sustentar económicamente a sus familias, no pueden proveer el alimento necesario a sus hijos, a sus adultos mayores y todo eso, lo que abarca trabajar al día a día y que realmente digan quédense en su casa y no puedan sustentarse. Creo también, bueno, ya, con esto corto, creo firmemente que es todo un compendio de conocer las realidades de desde todos los ámbitos, porque la salud va abarcando a los diferentes niveles socioeconómicos del país. Mira que tú has aportado a esta frasecita que se suele decir que hay que tener un pensamiento glocal, que es lo que precisamente todavía no accedemos la mayoría de los políticos y los ciudadanos a entender lo que implica la globalización y a lo que implica el impacto de la globalización en lo local, ¿no es cierto? Entonces, por eso estaba hablando yo de la necesidad de hacer conciencia de lo que implica la globalización. Decíamos que estamos conectados en tiempo real, que el dinero se mueve a la misma velocidad. Las mercancías pueden tardar 12 horas en ir de un lugar del planeta al otro. Mira, los especialistas hace ya 10, 15 años decían que las pandemias se producirán a través de la cadena de alimentos, que con la mutación de estos virus, de los animales cuyo espacio estamos invadiendo, la convivencia de vacas, cerdos, alimentos mezclados en los ecosistemas salvajes, ¿no es cierto? Iba a ser, esto estaba anticipado, lo sabíamos hace 10 años, pero no hicimos caso. El origen del modelo depredador de todos los espacios naturales es una consecuencia del cambio climático, del desequilibrio ambiental, ¿no es cierto? Y esto se transmite a una velocidad increíble y eso no lo valoramos. Y no valoramos cómo esa pandemia que se extendía a una velocidad increíble y se contagiaba de manera exponencial, además con una característica que es terrible en el virus, y es que contagia y no produce síntomas y convierte a los seres humanos en los vectores, ya no son los mosquitos, no es la carne contaminada la que nos infecta, sino nuestros propios parientes, amigos, vecinos, colegas de trabajo, ¿no? Entonces,
No estábamos preparados ni mentalmente, ni tecnológicamente, ni económicamente para por eso es una lección mundial, y tienen razón quienes dicen que el mundo que saldrá de esto tendrá que cambiar. No podremos seguir viviendo con los mismos parámetros, con las mismas formas de pensar y sentir, y no vamos a poder volver a la normalidad. Además, querer volver a la normalidad, como piensa el señor Trump o el señor Bolsonaro, de que ya pasará esto y volveremos a la normalidad. No, si volvemos a la normalidad y ahí seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho, vamos a tener en breve otra pandemia o peor que esta, ¿no es cierto? Entonces, tendremos que cambiar nuestros hábitos, dirigir el dinero a los presupuestos a otras realidades. Tendremos que bajar el ritmo de explotación del planeta, que ha llegado a los límites. En este momento, creo que es en el mes de julio o junio, que ya nos hemos comido todo lo que el planeta puede producir. En realidad estamos consumiendo a un ritmo que implicarían que deben haber 7 planetas para que pueda consumir lo que un rico consume en Nueva York o en Baviera, en Alemania, o en ciertos centros de hiperconsumo, ¿no? Entonces, la globalización implica unos riesgos enormes, y por eso quiero citar algunos temas que ustedes tienen en el material que yo les he enviado, ¿no? Y hemos hablado del cambio climático y que va a producir probablemente cientos de miles, o si no miles, algún millar de millones de habitantes que no podrán seguir viviendo en sus lugares por el cambio del nivel del mar. Las enfermedades cambiarán también de ecosistema, se producirá paludismo en zonas donde antes no había, aparecerán nuevos virus, etcétera, ¿no? Luego está el tema precisamente de los sistemas complejos y la incertidumbre. Precisamente ese es el tema que ha tenido que afrontar el gobierno ecuatoriano, la incertidumbre. No es que se ha ocultado información por mala voluntad, es que no se conocía la información, es que íbamos detrás del virus semanas atrás, no tuvimos la capacidad de prever porque no tenemos la mentalidad de que el mundo está globalizado, ¿no es cierto? Y entonces la incertidumbre, la velocidad con que ocurren las cosas, la complejidad genera este principio de incertidumbre, y eso genera otro concepto que es la famosa sociedad de riesgos, ¿verdad? Como los gobiernos no pueden garantizar, primero, la información de lo que está sucediendo. Segundo, las respuestas ágiles y prontas y oportunas sobre lo que está sucediendo. Entonces, tampoco se responsabilizan, ¿verdad? El señor Correa en este momento no se responsabiliza de haber dejado este país saqueado, sin fondos, ¿no es cierto? Quiere volver otra vez, o sea, es increíble cómo ahí interviene la crisis de las ideologías, ¿no es cierto? Quienes son de derecha culpan a la China porque es un país de origen izquierda, ¿no es cierto? Su modelo económico, son los culpables. Acá ahora Correa culpa a Moreno, Moreno culpa a Correa. Es decir, cómo, y esto se evidenció en CNN, ¿no? Cómo el coronavirus se convierte también en un campo de batalla de la ideología política, mejor dicho, de los intereses politiqueros. Y entonces algunos miembros del gobierno de Moreno tratan de ocultar, no digo ocultar, sino aprovechar la desinformación que tienen para no asustar a la gente, cuando hay que decirle la verdad, ¿no es cierto? Por fin salen a decir Trump, Bolsonaro, mismo Moreno, señores,
esto nos va a llevar a un escenario de miles de muertos. Esto es un problema serio. No es cuestión de que el gobierno todo está bajo control. No está bajo control. Y por eso tenemos que involucrarnos todos en apoyar y ayudar a que tengamos algún control sobre la situación, ¿no? Entonces, en la sociedad de la incertidumbre y el riesgo, ¿no? Nadie se hace cargo hoy día de quién se va a hacer cargo de la quiebra económica de los países y del mundo, de las empresas. Hay un dato muy preocupante que dice que muchas empresas en los países de Latinoamérica solo tienen 30 días de capacidad para no quebrar. Es decir, sobre todo un 50% de las pequeñas empresas pueden ir a la quiebra realmente si no se logra manejar de mejor manera la situación, ¿no? Y aquí viene el tema de lo político, de la ideología política, ¿no? Por un lado, los democráticos, como Estados Unidos, Italia, España, Ecuador, que decimos que la libertad de que cada uno haga, dejamos a la discreción de las personas si deben salir, no deben salir, los controles se relajan. En cambio, tenemos en ciertos países donde los gobiernos son más verticales y más controladores, pues hay una disciplina férrea y tal. Entonces ahí intervienen las ideologías, fíjense ustedes. Dependiendo de lo que piensa el señor Bolsonaro, dice que es una gripeciña. ¿Por qué? Porque es un hombre que piensa que eso de la globalización es buena y sirve al capital y no ve los problemas que puede traer. El señor Trump está más preocupado por la economía de los grupos poderosos de Estados Unidos que de la gente de Nueva York, ¿no? En Ecuador puede ser que ciertos herederos del correísmo que están también en el morenismo están más preocupados de la imagen del gobierno que no del sufrimiento de las personas. Entonces, estas distorsiones, ¿no es cierto? Perdón, estas distorsiones, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, el Yuval Harari que les comentaban, el librito este de Animales a Dioses y otro que se llama Deus Homo, el hombre Dios, que es una historia del futuro, dice que, claro, que todo el sistema de cámaras, de comunicación, de vigilancia de la sociedad, China llegó a utilizar una aplicación para controlar a la gente de Wuhan, donde cada persona estaba representada por un puntito en una aplicación, ¿no? Y podían saber el movimiento, por dónde iba la gente y sabían a quién acercarse y controlar. O sea, se ha llegado a niveles de control. Claro, entonces esto, por ejemplo, puede crear para los gobiernos que quieren controlar la sociedad, y de hecho se está usando el coronavirus para evitar que la gente se reúna, proteste, resista, manifieste su disconformidad. Entonces, el virus también ocasiona que la tecnología se ponga al servicio del control social. Podemos llegar a una situación del gran hermano, donde todos somos vigilados, donde todo, y es más, como conocen a través de los megadatas, o sea, esto que utilizan y esta información acumulada de todo el Facebook, de todas las redes sociales, se venden a las grandes empresas que saben quién, te conocen a ti, y me conocen a mí mejor que nosotros mismos, saben qué pensamos, qué sentimos, qué deseamos y saben cómo manipularnos. Entonces, son riesgos enormes que penden sobre nosotros, ¿no? Por otro lado, el crimen organizado que cada día es más poderoso, que usa estas tecnologías, que tiene los mismos armamentos que las mejores armas que puede tener un ejército, tienen más libertad y rapidez para comprarla, tienen un ejército de gente que está esperando que los recluten de las zonas de pobreza. En fin, el crimen internacional tiene más dinero que algunos
pequeños y medianos países, y ese crimen organizado no tiene alma, no tiene ética, no tiene nada, y infiltran las policías, los ejércitos, el mundo de la política, ¿no? Entonces, los retos que tiene que afrontar el mundo globalizado es enorme. La misma revolución industrial plantea problemas serios. Por ejemplo, el hecho del desarrollo de la robótica, de la inteligencia artificial, está cambiando radicalmente el mundo del trabajo. La pregunta es, cada vez vamos a trabajar, hay menos espacio para el trabajador clásico, el trabajador contratado, manual, estable en sus puestos. Hoy día mismo se está desarrollando el trabajo en casa y otras técnicas de trabajo que van a hacer cada vez, no sé, poner en crisis a los sindicatos, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué la conciencia humana? A ver, repite. ¿Por qué la conciencia humana no vi ese, se me fue? A ver, ¿por qué la conciencia humana? Fabián. Dice, ¿por qué la conciencia humana se inclina a lo malo que a lo bueno? Debido a que... Bueno, esa es una pregunta que está hecha ya en el Génesis, ¿no es cierto? En la Biblia. Esas son precisamente las grandes preguntas a las que la ciencia no puede dar una respuesta cabal y completa. A ver, el ser humano por naturaleza, como los animales, está impulsado por un instinto de supervivencia, ¿no es cierto? De competencia también. Es decir, todo ser vivo quiere vivir y para vivir tiene que comerse a otros. Esta es una tragedia, es la grandeza de la vida. La vida es hermosa, bella, pero vivimos de los otros. Hay dos formas de gestionar eso. Una es el pez grande se come al chico y otra es negociemos para vivir en simbiosis, el ganar. Unamos nuestras fuerzas, no nos comamos y no nos destruyamos porque juntos podemos salir adelante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde opriman las pasiones, las fuerzas vitales más básicas, primitivas, de violencia, de egoísmo, y esto todo ser humano lo lleva dentro. Pero por otro lado también está en nuestra propia genética y en nuestra memética, en nuestra cultura, la necesidad de que somos seres sociales, que vivimos juntos y que nos necesitamos los unos de los otros y que es mucho mejor ser solidario que ser egoísta. Pues claro, dentro de nosotros hay esta lucha, ¿no? Y la formación, la educación, la maduración del ser humano debe controlar estas tendencias destructivas, autodestructivas y destructivas de la comunidad y promover las actitudes positivas y constructivas. Esto es lo que en definitiva viene a decir el Génesis, ¿no? El pecado original sería constatar precisamente esta tendencia a dejarnos dominar por lo más fácil, por lo más placentero, por lo inmediato y no ser capaces de posponer nuestros deseos e intereses individuales y buscar el bien común. Por ejemplo, esto está reflejado en ese lindo cuento del abuelo apache o indígena norteamericano, que habla con su nieto, ¿no? Y le dice... el abuelo le cuenta al nieto que dentro de cada ser humano existen dos lobos, uno bueno y otro malo, ¿no? Y que están en una lucha permanente. Y el niño, el nietito le pregunta, ¿y cuál de los lobos ganará? Y entonces el abuelo le contesta, el que tú alimentes, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Y estos problemas humanos son estudiados también, no solo por la religión, por la teología, sino también por la sociología, por la antropología. Entonces, estudiar al ser humano, estudiar el comportamiento humano, sus motivaciones, es muy importante.
Y aquí les voy a citar otro autor, otro filósofo muy importante que se ha puesto muy de moda en este momento. Se llama Marcus Gabriel. A ver, anoten, Marcus Gabriel. Entren ustedes en el internet y van a ver algunas conferencias de Marcus Gabriel que defiende precisamente la necesidad de dar importancia a las ciencias humanas, a las ciencias humanistas, porque se están eliminando de las universidades, porque ahora se ha vuelto muy importante lo material, las ciencias físicas y dominar las tecnologías de última, de punta, ¿no? Y entonces estudiar filosofía, estudiar lógica, estudiar antropología, sociología, en fin, y pensar seriamente sobre los problemas humanos, se ha vuelto irrelevante. Déjate de... A ver, pensando en filosofía, ¿cuánta plata ganas? En cambio, pensando en ingeniería de sistemas, ahí sí vas a tener plata, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esta pregunta, ¿no? De que, ¿por qué los seres humanos tenemos esta tendencia a tirar el carro por el pedregal y cuesta abajo y nos cuesta subir? Es decir, esto es muy importante. La evolución para ser exitosa requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere de una dosis de sacrificio, en el sentido de que yo me niego a mí mismo para conseguir bienes mayores mañana o en el futuro. Esto es fundamental en la educación de los niños y de los jóvenes, posponer la satisfacción de los deseos inmediatos. Hay una pulsión inmediata, como pasa con el deseo sexual. Una vez que estás excitado, quieres consumar el acto sexual y entonces no te importa nada, violas, dominas, utilizas fuerzas. No, una vez que se ha disparado el gatillo del deseo, es muy difícil pararlo. Entonces, por eso precisamente es importante la disciplina, la planificación, el hacer las cosas con cabeza. No debemos dejar que nuestros impulsos nos dominen. Tampoco debemos caer en el frío racionalismo que elimina los deseos y las ilusiones. Hay que seguir soñando, pero hay que encontrar un equilibrio entre lo que deseamos, en lo que es conveniente, hacer lo que es posible también. Entonces, por ejemplo, San Pablo tiene en sus cartas un dicho que dice: todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo es bueno en realidad, porque cuando escogemos un placer, sexo o pegarnos del licor, lo que sea, lo hacemos porque es bueno, no es malo en sí mismo, pero esa actividad desconectada del resto de mi integralidad personal y social, pues me puede volver un criminal, me puede volver una persona agresiva, no útil para la sociedad. No sé si respondí digamos, suficientemente a esta inquietud, ¿no? Por eso es importante también, y los científicos están reconociendo ahora, ¿no? Es importante volver a recuperar también estos mitos y estos relatos de las religiones. Y en este momento de coronavirus, yo digo, bueno, unos podrán encontrar paz informándose sobre el coronavirus, la ciencia, etcétera. Pero hay otras personas que necesariamente recurren a la fe para tener fuerza. Ahora, yo ahí digo, y estoy escribiendo todo un libro sobre eso, sobre pensar que esto del coronavirus es un castigo divino porque somos pecadores, ¿no? Y que Dios está irado y que nos quiere sacar la madre. No creo que las cosas sean así. Yo creo que el proyecto, si Dios existe, es un proyecto de amor, pero que pasa por nuestra libertad y nuestra colaboración. Si hacemos las cosas bien, manejaremos mejor el dolor y la muerte. Si hacemos las cosas mal, lo manejaremos peor. Es decir,
yo digo a los creyentes, no es que Dios, ahora yo no me voy a contagiar, yo he oído estos discursos, yo no me voy a contagiar, decía un compañero de Sarayaku en una reunión a la que asistí hace un mes, decía, no, nosotros los indígenas orientales no nos vamos a contaminar porque nuestra cultura... No, igual te vas a contaminar. O sea, no es que estás protegido por tu cultura o por tu religión, no estás protegido, no es que si eres devoto y creyente ya no te va a dar el coronavirus, no es que si eres ateo entonces sí, Dios te va a castigar y te va a dar el coronavirus, no, aquí todos estamos expuestos y todos podemos contaminarnos. Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar en la fe? Y esto es muy importante porque muchos de ustedes son creyentes también, es... A ver, yo en la fe encuentro, ¿qué cosa? Valor para enfrentar la crisis con serenidad, sin pánicos, usando mi inteligencia para saber, conocer y tomar las medidas de precaución, tomando en serio las cosas. Esto voy a encontrar en mi encuentro con Dios, en mi oración, ¿no es cierto? Fuerza para vivir serenamente la crisis. Y segundo, liberar en mí esos sentimientos y esas actitudes de solidaridad, no encerrarme en mi casa, no quiero ver a nadie, culpa a todo el mundo y aquí yo voy a salvarme porque yo solito veo por mí o salgo a robar y a destruir a los demás porque... Bueno, entonces, si tenemos fe, esa fe tiene que volvernos serenos, responsables, y tiene que volvernos solidarios. Bien, tenemos todavía 15 minutos, entonces, Aníbal, ¿qué más? ¿Cómo los utilizamos estos 15 minutos? Si alguien de los chicos tiene algún aporte o quiere hacer alguna pregunta con referente a lo que hemos visto, pues creo que es la oportunidad. Adelante a todos y todas. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cree usted que que se incrementaron demasiado rápido los casos en Guayaquil? O sea, ¿qué factores ocasionó que esto pase dentro de esta ciudad y no en otras ciudades principales, por ejemplo, en Quito o aquí en Cuenca? Bien, ahí entra la ciencia, ¿no? La investigación. ¿Qué podríamos decir de una somera investigación? A ver, a mí, por ejemplo, me ayuda a entender lo que ha pasado en Guayaquil el hecho de que yo he trabajado muchísimos años con los migrantes, ¿verdad? ¿A dónde han migrado especialmente los migrantes guayaquileños? Si usted se va a Italia, va a encontrar que... mujeres sobre todo, mujeres inmigrantes de Guayaquil fueron al norte de Italia, fueron a Génova, a Milán, a toda la región de la Lombardía y de la Liguria, donde estos guayaquileños hicieron patria. Yo he visitado esas ciudades, conozco, la mayoría son de Quito, y son urbanos además, ¿no es cierto? Los campesinos que han migrado a Europa, por ejemplo, la mayoría de Azuayos, Cañaris, de Zamora también, están en la zona de Murcia, donde están trabajando en la agricultura. En Nueva York están en Long Island, por ejemplo, en los Hamptons, los de aquí de mi parroquia, ex parroquia de San Joaquín, pues están ahí cuidando las fincas, tienen jardinerías, etcétera. Pero la gente urbana de Quito y Guayaquil, en la oleada migratoria después del 2000, pues fueron mayoritariamente a España, zonas urbanas, y a Italia, y alguno que otro, obviamente, a Nueva York, donde existen, pues en Nueva York existen como 700,000 ecuatorianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento del pánico, cuando se produce el desate del virus en Italia, en España y en Estados Unidos, después, pues entonces esta gente retorna
al Ecuador, básicamente a Quito y Guayaquil. Algunos de ahí se trasladan a provincias. Desde hecho, el primer coronavirus en el Azuay fue de un migrante, esos migrantes que vinieron de Europa o de Europa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando esta gente que llega en varios vuelos, y son algunos centenares y quizá miles, en Guayaquil, hay gente de la high, de la alta clase social, hay gente de clase media, hay gente de clase pobre, y entonces esta gente sale de los aeropuertos, se les dice que deben ir a cumplir la cuarentena en sus casas, no lo hacen, y como somos de pachangueros, de cariñosos, entonces, claro, estas personas se les da la bienvenida, fiesta para la bienvenida, uno que estaba esperando para casarse, otro para celebrar el cumpleaños, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, nadie cumplió, y entonces en Guayaquil se pasó, no hubo cerco epidemiológico y se pasó directamente a la segunda fase del contagio, que es ya el contagio comunitario. Y cuando ya se quiso controlar eso, se había desatado el tema. Es decir, y ahí acabó, por eso se han enfermado. Porque se han enfermado la alcaldesa, los alcaldes, gente de la JAI también, y también el pueblo de clase media. Una profesora, por ejemplo, acababa de llegar de la alta clase social guayaquileña, amiga mía, acababa de llegar de Alemania con 16 niños, justo en el último vuelo, y ella sí estuvo en cuarentena, y yo hablé con ella sí hizo la cuarentena, pero vino de Alemania. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Aló? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Recién logro contactarme, poder reunirme de nuevo integrarme al taller. Sí, tengo una pequeña consulta, disculpe. Con todo esto, hice una consulta en el grupo también. ¿Creen que se está actuando correctamente con estos temas de los números reales, los que se dan, los que no se ven, en tanto esto de aspirantes políticos a la presidencia que están pronunciándose, dándose el uno contra el otro, que sí, que no, que por aquí, que por allá? ¿Cuál creen que sea? ¿Creen que está, o la pregunta sería, ¿cree que están convirtiendo esto en una especie de pre-campaña política? Muchas gracias por la pregunta. Mira, en cuanto a lo que es si los números son o no son reales, no son reales. No porque el gobierno esté ocultando, sino porque no lo sabe. Es decir, no tenemos los instrumentos suficientes de medición, que serían las pruebas, no sabemos. En eso estamos caminando a ciegas, y ya el gobierno lo ha reconocido. Es decir, lo ha reconocido en CNN, lo ha reconocido ante que no tenemos la información actualizada de lo que ocurre en tiempo real. Por lo tanto, lo que sabemos es parcial, es poco, y tenemos una idea muy vaga y muy poco cercana a lo que realmente está sucediendo. Por cada infectado que anuncia que existe el gobierno, pueden haber, lo peor es que no sabes cuánto. Aquí tiene que entrar un poco la matemática, las estadísticas, los modelos estadísticos que son necesarios para hacer especulaciones sobre cuántos infectados, por ejemplo, podría haber ahora reales frente a los que el gobierno los revela, ¿no? Entonces, no es que el gobierno no quiere revelar, no puede, porque no tiene los instrumentos para hacer un seguimiento más cercano al coronavirus. Lo otro es precisamente lo triste de los ecuatorianos, que nos hemos politiquerizado, no digo politizado, sino politiquerizado, ¿no? Y entonces aprovechamos cualquier debilidad del enemigo para hacerle caerle y hacerle sal a montón y sacarle la madre, ¿no es cierto? Porque nosotros somos los mejores, y del otro lado también hay la misma postura, ¿no? Y entonces
ese es lo triste, que en esta pandemia y esta situación trágica para los ecuatorianos se convierte en campo de batalla para ciertos correístas y excorreístas, hay que decirlo, los correístas duros de Rafael Correa y los excorreístas, a quienes Correa les llama traidores, que están con Lenín Moreno, que fueron correístas, herederos del correísmo, están enzarzados en una lucha fratricida, ¿no? Donde lo que más les importa es sus proyectos del pequeño grupo político, ¿no es cierto?, que quiere tomarse el poder o retomarse el poder o que quiere hacer carrera política, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice, si yo no vivo de la política, no vivo de otra cosa. Entonces, yo tengo que estar aferrado a la teta. Y entonces hay dos grupos en el Ecuador, los que maman y los que no maman. Y los que maman quieren sacar a los que no maman quieren sacar a los que maman para mamar ellos. Y así, y entonces supeditar toda la problemática de un país y de una tragedia a esos intereses miserables, es lo que estamos viendo en las redes sociales, en esta pugna entre correístas duros del correísmo y correístas del morenismo, excorreístas del morenismo, que desgraciadamente se acostumbraron y usaron la Revolución Ciudadana no realmente para hacer lo que se propuso en los inicios de la Constitución y la Constituyente, sino para crear un poder frente al poder fáctico de los ricos, de los bancos y de las empresas, otro poder fáctico político comunicacional de un nuevo grupo de nuevos ricos que se han convertido en una fuerza económico comunicacional durante estos 12 años, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí es donde tenemos que encontrar nuevos liderazgos y que no sean carismáticos. No necesitamos un Mesías que venga a resolver esto. Necesitamos que quienes nos gobiernen nazcan de diálogos, de consensos mínimos sobre lo que hay que hacer en el país. No sé si hasta ahí. Sí, padre, hay dos preguntas que están en el chat. La primera es cómo incorporar nuevas ideologías en lo social ante esta realidad de hoy donde la población mayoritaria son jóvenes. Y la segunda pregunta dice, ¿por qué los gobernantes nos están ocultando la verdad sobre la realidad del caso del coronavirus? Bueno, la primera ya hemos respondido. No es que nos estén ocultando, es que no saben. A ver, esa duda de que nos están ocultando, es posible que algunos miembros del gobierno sí ocultan e incluso piden a los médicos no decir la verdad, no dar declaraciones. Claro, a veces en mi hospital yo puedo tener un problema gravísimo, pero si digo que todos los hospitales del país están en las mismas circunstancias, ya puede ser una fake news, ¿no es cierto? He insistido en el hecho de que el gobierno hay una mezcla de medias verdades y medias mentiras. También en la oposición al gobierno hay una mezcla de medias verdades y medias mentiras. Entonces, ese es el gran reto que tenemos que superar los ciudadanos, dejar de vivir en esas aguas turbias de las medias verdades y mentiras y asumir una verdad más cierta, más cercana a la realidad, aunque sea dura, no que maquillar y decir que las cosas no están tan mal como están, ¿verdad? Pero tampoco hay que hacer carga montón sobre las debilidades de nuestra propia sociedad, porque nuestro gobierno, sea bueno o malo, yo no comulgo con el señor Lenín Moreno y los personajes y los amigos que le rodean, pero es quien nos está gobernando y no es cuestión de querer llevar a este gobierno a que fracase definitivamente y que se caiga. Se cae este gobierno en estas circunstancias y bueno, entonces sálvese quien pueda, nos comeremos los unos a los otros, ¿no es cierto? En el otro tema,
es precisamente eso. Yo creo que este curso, estas charlas, estas conversaciones entre nosotros nos llevan a decir que los jóvenes tienen que prepararse, tienen que conversar, tienen que leer, tienen que estar atentos, tienen que ser críticos, tienen que organizarse, tienen que en medio de que no hay trabajo para los jóvenes, en medio de que no hay oportunidades, en fin, no es fácil, pero, a ver, en las crisis hay oportunidades de crecer, de madurar, de aprender de la vida y de cómo manejar las cosas. Yo creo que estos momentos duros que estamos viviendo es ocasión o para vivirlos muy superficialmente. No pasa nada, bueno, a mí qué me importa, yo no sé, soy joven, quizá el coronavirus me va a dar, pero voy a superar esto y me desentiendo. O tomar en serio y sentirnos corresponsables de todos los dolores de la comunidad y ser solidarios, proactivos, participativos, escuchar, conocer, cuestionar, no tragarnos todo lo que escuchamos. Yo les digo, no, ni siquiera les pido que tomen en cuenta mi opinión, lo que yo digo. Es una opinión, creo yo, que un poco más informada que la que pueden tener alguien de la calle que no lee, no escucha, no se preocupa de estos temas, pero al final y al cabo es un conocimiento que está en mi vida, en mi experiencia, en mi cabeza, que la comparto con ustedes para que ustedes la tomen como un insumo. Pero cada uno de nosotros, cada joven, tiene que construir su propio camino, andar su propio camino de maduración, de su propio pensamiento, de sus propias ideas y ser capaces de contrastarlas democráticamente con los demás y llegar a consensos o por lo menos a verdades que sean aceptables, aunque nunca podrá haber una verdad que interprete absolutamente la realidad. No existe la posibilidad, más ahora en este mundo complejo y veloz, de que lo que yo digo sea la verdad, lo que yo muestro a través de un video sea la verdad, que la estadística que yo muestro sea la verdad. No, las mismas estadísticas se presentan como medios de conocimiento con margen de error, ¿no es cierto? Y dependiendo mucho de la calidad de la encuesta, dependiendo mucho de la calidad de los encuestadores y también de lo que pregunto, porque si pregunto lo que no es relevante y dejo de preguntar cosas relevantes, puede ser que también yo presente una encuesta que tiene visos de ser científica y sea una metida de dedo, que es lo que hacen los políticos cuando quieren lanzarse. El señor, por ejemplo, el expresidente, el coronel Gutiérrez, está diciendo que las encuestas dicen que los ecuatorianos lo quieren de vuelta a la presidencia, o el señor Correa dirá igual, ¿no? O sea, son encuestas manipuladas para crear una opinión hegemónica a través de troles y de redes sociales. Pues quiero inducir a que la gente crea que la mayoría está pensando así, y como somos muchos borreguitos de esto, nos han enseñado mucho en estos 12 años, somos borreguitos, a dónde va Vicente, a dónde va la gente, es decir, no tenemos la capacidad crítica y simplemente nos sumamos a la mayoría, ¿no? Porque no queremos desentonar. Puede ser que el 99% en una asamblea estén equivocados y el 1% que está en la verdad, pues gane la mayoría, y entonces la democracia, en vez de aprobar lo que es correcto, aprobará lo incorrecto y además estigmatizará al que piensa diferente, ¿no? Son los problemas que vive hoy la democracia.